Pues seguimos entonces con el estudio de hoy. Hoy vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Todo eso forma un bloque, ¿no? Un párrafo. Filipenses 3, 17 a 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: Hermanos, seguid todos mi ejemplo y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y tanto añoro, vosotros que sois mi alegría y mi corona, manteneos así, firmes en el Señor. Amén. Hoy quería hablar un poquito sobre un tema que lo puse como la antife, el contrario de la fe, ¿no? La antife de la vida acomodada. Al vivir en un estado de bienestar social, ¿no?, como lo tenemos aquí, corremos muchas veces el riesgo de pensar que con la fe le pasa lo mismo, que vivimos un estado de bienestar espiritual todo el tiempo, en el que Dios se compromete a darnos todo lo que creemos que merecemos, y que nuestra contrapartida es fundamentalmente disfrutarlo todo. Lo que estoy diciendo es que vivimos una época en la que la fe ha dejado de ser un don divino para la salvación, ha dejado de ser un don divino para la santificación, para la consagración, o incluso para un discipulado comprometido, y se ha convertido en una especie de don divino para el máximo disfrute de nuestro propio egoísmo y hedonismo. Se trata más bien de una especie de antife, lo contrario de la fe, o de acomodación de la fe a los intereses y a los deseos de uno mismo, enmascarada, claro, con algo de cosmético cristiano. Siguiendo su enseñanza, el apóstol Pablo nos lleva a entender que aunque vivir conforme la regla y la forma de pensar de la palabra divina es el verdadero camino cristiano, si nos dedicamos a vivir conforme a lo que ya hemos alcanzado en cuanto a nuestras propias expectativas personales de vida, ¿no?, o nuestro currículum meramente humano, como hemos visto antes aquí en esta carta, pues se trata de una acomodación no cristiana, porque consideramos no ser suficiente con vivir dentro de la perspectiva de la creencia y de la fe, y que tenemos el derecho de presentarnos uno mismo ante Dios como criterio mismo para nuestra fe. Yo soy mi criterio de fe. Por eso Pablo sigue con la exhortación del versículo 17, con la descripción acerca de los que se contentan en vivir con lo que han alcanzado ya, versículos 18 y 19, y con la propuesta de ampliación de la fe. O sea, la fe puede ser ampliada, ¿no? La podemos agrandar. Vemos aquí Pablo nos proponiendo que esa fe sea ampliada, y también la espiritualidad y la perspectiva incluso de servicio cristiano, versículos 20 al versículo 1 del capítulo 4, ¿no? Todo eso puede ser agrandado. Podemos crecer en la fe, ¿no?, y no únicamente crecer en nosotros mismos. Nos preguntamos entonces,
¿cómo podemos evitar la antife de una vida acomodada a lo que uno ya ha alcanzado? Pues creo que siguiendo aquí el texto podemos encontrar algunas respuestas. Podemos evitar la antife de esa vida acomodada creciendo en la comprensión y en la vivencia de la fe. Versículo 17, ¿no? Podemos crecer en la manera como comprendemos y como vivimos la fe. Y esa es la sabiduría que Santiago, ¿no?, que hemos leído antes, nos exhorta a pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, pues que nos dé comprensión y capacidad para vivir esta fe. Crecer en la comprensión y en la vivencia de la fe es un imperativo de la propia vida que recibimos de Jesús. No podemos hablar sobre vida cristiana si se trata de una vida acomodada, restringida a un conjunto, digamos, estáticos de creencias. Tenemos memorizado un montón de creencias, un montón de fórmulas, ¿no? Y claro, cuando alguien me dice algo, siempre saco un versículo y lo pego así, eso es para ti. Pero la verdad es que eso es algo muy restringido, ¿no? Es algo muy estático. Por eso la exhortación del apóstol se centra en lo que juntos ya nos hemos tornado, ¿no? Nos hemos tornado alegres seguidores del propio ejemplo del apóstol Pablo acerca de la expansión de la vida y de la fe. Y eso es lo que él nos dice, ¿no?, que debemos seguir su propio ejemplo de cómo él crece o creció y sigue creciendo en su propia fe. Pablo reconoce no ser el único ejemplo de una vida cristiana saludable. Él sabe que él es un ejemplo, pero no es el único. No es el único ejemplo de una vida cristiana saludable o de alguien que tiene un conjunto dinámico de creencias y de fe que se expande en base a las Escrituras. Hay muchos otros que de igual manera viven como él y que también nos sirven de ejemplo, nos sirven de inspiración como cristianos. Y no solo personas de la época de Pablo como los demás apóstoles, ¿no? Eso es como un grupo muy sagrado de personas, sino que a lo largo de toda la historia, incluso en nuestros días, encontramos personas que nos pueden servir de inspiración y de modelo, de ejemplo de una vida cristiana saludable, una vida cristiana en que la fe puede crecer en su manera de comprender y de vivir. Es preciso, por tanto, volver nuestra atención y buscar a personas así, ¿no? Y no a los que se consideran ya satisfechos con el conjunto estático de conceptos y de fe que han alcanzado ya. Así pues, una vez que el crecimiento se manifiesta de forma espontánea, donde hay la verdadera vida dada por Cristo, entendemos que es necesario seguir de cerca los pasos y la espiritualidad del apóstol Pablo y de tantos otros ejemplos que tenemos, ¿no? Entendemos además que seguir el ejemplo del apóstol y buscar un conjunto de conceptos bíblicos, ¿no?, de enseñanzas de la palabra de Dios en constante estado de crecimiento, y esa búsqueda de conceptos bíblicos en un constante estado de crecimiento es a lo que denominamos doctrina o teología, que parece que es algo totalmente estático, pero no. Y que no solo que crecen, pero que se renuevan a diario dentro de nosotros y renuevan a diario nuestros propios compromisos de fe, ¿no? Y se considera fundamental todo eso para que la iglesia pueda ampliarse, pueda expandirse, pueda crecer, pueda llegar a otras personas por todo el mundo, por todas las dimensiones de la vida humana, de la vida de la propia sociedad donde estamos, para que la iglesia, para que el mensaje del evangelio llegue a más lugares, a más personas o a más dimensiones. Nosotros como cristianos, individualmente hablando, y claro, como iglesia también, necesitamos crecer en la manera como comprendemos y cómo vivimos la fe. No sentirnos ya acomodados en lo que consideramos
suficiente, ¿no? Hasta aquí llegamos y esto ya es más que suficiente. Vivir según lo que hemos ya alcanzado, si lo consideramos desde nuestras ambiciones personales y no desde la acción de Dios, es una práctica común de acomodación y eso no es suficiente para la vida cristiana. La vida cristiana no exige de nosotros el querer más, el crecer, el conocer más, el ver nuestros sentimientos y actitudes transformados a diario por influencia de la palabra de Dios. Por tanto, es preciso crecer en la comprensión y en la manera como vivimos la fe. Pero claro, también para evitar esa antife de una vida acomodada, en segundo lugar, debemos o necesitamos la conciencia del estado de vida de la antife. ¿Qué conciencia tenemos acerca de nuestra propia vida de fe? Versículos 18 y 19, ¿no? Pero si volvemos a Pablo, en el versículo anterior, el 17, vemos que el apóstol se dedica a hablar acerca del crecimiento de la fe, de la espiritualidad, del servicio, de la misión. Sin embargo, hace una breve pausa en estos dos versículos, el 18 y 19, para describir a los que se contentan con vivir con lo que ya han alcanzado desde sus ambiciones personales, ¿no? Conforme nos dice, hay muchos que insisten en vivir y caminar acomodados con lo ya alcanzado y no disfrutan de la bendición de la vida que viene por el crecimiento de la fe. Estos son considerados enemigos de la cruz de Cristo y eso, no sé, cuando estaba estudiando ese texto hace unos días, eso me puso con los pelos en puntas, ¿no? Pero aquí está hablando de gente que son como nosotros, que son cristianos, ¿no? Que están cada domingo en la iglesia y que oran y etcétera. Pero ¿cómo pueden ser enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Pues no cabe duda bueno, por lo menos esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, de que se trata de una expresión muy dura y que indica una vida completamente contraria a Cristo, como si fueran personas que odian de una manera personal el sacrificio de Cristo y viven para contradecir el sacrificio de Cristo con sus vidas, aunque claro, lo hacen bajo una gorda capa de cosmético religioso. No está hablando aquí de ateos declarados, está hablando aquí de cristianos declarados, pero que se sienten cómodos con lo que han alcanzado ya y que no quieren crecer, no quieren dar pasos, no quieren seguir adelante, y el apóstol Pablo es tremendamente duro con ellos cuando usa esta palabra. Y según lo que ya hemos visto antes, los versículos 15 y 16, la otra semana, Pablo encontró personas con esas características dentro de la propia comunidad cristiana, ¿no? Creo que para nuestra tristeza, pero sobre todo para su tristeza entonces, lo que justifica las repetidas veces en que ha procurado alertar a la iglesia y que ahora lo hacía una vez más con lágrimas en sus ojos, ¿no? Así lo dice. Para el apóstol no hay alegría alguna al ver personas en franca enemistad con Cristo dentro de la propia iglesia, dentro de la propia comunidad de fe. Sin embargo, si seguimos por el versículo 19, el siguiente, nos muestra el apóstol que podemos ver el odio por la cruz de Cristo expresado en esas personas al mirar a las 4 dimensiones de su vida. Son 4 dimensiones que menciona el apóstol Pablo: su destino, su Dios, su gloria, su pensamiento, ¿no? En cuanto a eso, nos afirma categóricamente el apóstol que su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago o sus apetitos corporales. Su gloria o su orgullo es la propia vergüenza y el deshonor.
y su pensamiento o su mentalidad es meramente terrenal. Versículo 19, otro versículo bastante duro. Pero es un cuadro, ¿no?, que el apóstol está pintando aquí con 4 diferentes colores, ¿no?, estos 4 categorías. Pero en este cuadro presentado por Pablo, él trata de personas comprometidas radicalmente con la incredulidad y con el pecado. Aunque se trate de una descripción muy densa, muy dura, ¿no?, muy fuerte, Pablo no se dedica a agredir a nadie, únicamente describe su estado de completo alejamiento del Señor, ¿no?, de completo alejamiento de su gracia y de su palabra. En verdad, al concientizarnos del estado de vida de los que definen a su propia vida conforme a lo que han alcanzado ya, y a eso es lo que llamamos antife, debemos movernos hacia a ellos con misericordia y con disposición para un anuncio vivo del Evangelio de Cristo. El cerne, el núcleo, por tanto, del ejercicio de la fe y de la misión se encuentra en vivir de forma personal, de forma evangelizadora, la fe, por donde el Señor nos lleve a lo largo de la vida. Vivir la fe y vivir la misión es expresar con claridad a todos que nuestro destino, y volvemos a las 4 dimensiones, ¿no? Vivir la fe es decir a todos que nuestro destino no es la destrucción, sino la vida. Que nuestro Dios no son los apetitos corporales, sino el Cristo resucitado. Que nuestra gloria no es la deshonra, sino la gloria de Dios. Y que nuestro pensamiento, mentalidad, no se queda limitado por las cosas terrenales, sino que transformado a diario por la palabra del Señor, ¿no? Y es con esa clase de vida misionera, porque esa es una vida misionera, vivir la fe por sí es una vida misionera. Y es con esa clase de vida misionera que entonces debemos seguir adelante con nuestra vida cristiana. Pero número 3, para evitar esa antife de una vida acomodada, el apóstol, versículo 20, nos habla también de la espiritualidad fundamentada en el cielo y no en nosotros mismos. Una espiritualidad que está fundamentada en el cielo y no en mí mismo. Hemos visto cómo el apóstol nos presenta en los versículos 18 y 19 a los que lamentablemente se contentan con vivir la vida cristiana con lo que han alcanzado ya desde sí mismos. Pero ahora vemos que su propuesta de espiritualidad es radicalmente contraria a ello. Se trata de una espiritualidad que no se basa en lo que cada uno de nosotros ya consideramos haber alcanzado como algo suficiente para uno mismo, ¿no?, coincidiendo con la clase de vida cristiana que mejor nos convenga a nosotros. No, nos propone Pablo una espiritualidad cristiana que busca sus raíces y sus referentes en el cielo y no en uno mismo. Como es obvio, eso tiene para el apóstol y todos nosotros unas implicaciones muy fuertes, ¿no? La primera es que si el cielo o Dios, ¿no?, si el Señor es nuestro referente de vida y de conducta, entonces nos tornamos primordialmente ciudadanos de ese cielo, ¿no?, súbditos de ese Dios que es nuestro Señor y Rey. En otras palabras, ciudadanos del reino de Dios que encontramos en la palabra de Dios, las normativas, los principios y los valores desde donde derivamos nuestra conducta, nuestras decisiones, viviendo como una parte de la humanidad que pertenece a otra orden de cosas, ¿no? Somos seres humanos y vivimos aquí mezclados con toda la sociedad humana, pero somos como una clase dentro de esa sociedad que pertenecemos a otro orden de cosas. Como lo leemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, ¿no?, 17 y 18, cuando el apóstol, parafraseando Isaías 65, dice: si alguno está en Cristo, es nueva creación.
lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, ¿no? Todo esto proviene de Dios porque encontramos en Dios el fundamento para la vida. Encontramos en el cielo el fundamento para la vida y no en uno mismo. Encontrar los principios de Dios en su palabra nos lleva a pensar un poco acerca de la forma como la leemos, cómo la interpretamos, cómo la usamos en nuestra vida personal. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿No? ¿Cómo interpretamos, cómo usamos la Biblia en nuestra vida personal? Para muchos de nosotros, desafortunadamente, la espiritualidad se limita a ver en el texto sagrado a su propia cara, a mi propia cara, ¿no? Muchas veces me acerco a la Biblia y me pongo a leer, y cuando estoy ante un texto, ese texto se transforma en una especie de espejo, ¿no? Y me veo ahí, en ese espejo, ¿no? Leo el texto y me veo a mí, ¿no? Y encuentro en mí los criterios para decir qué significa el texto, ¿no? Y así que yo, desde mi propio ser y corazón y entendimiento, le concedo al texto un sentido que a veces él no tiene, ¿no? Que a veces no tiene. Entonces eso es muy complicado. La verdadera espiritualidad, al contrario de eso, se fundamenta en un conocimiento de la Biblia que buscamos encontrar en ella y no en nosotros el verdadero sentido de lo que nos revela el Señor. Intentamos y buscamos encontrar en la Biblia no lo que nos justifica, no lo que nos agrada, no lo que nos permite seguir en la vida de pecado, sino que buscamos encontrar lo que nos desafía a una constante transformación ética que afecta a lo largo de toda la vida nuestra comprensión acerca de nosotros mismos, acerca de uno mismo, acerca de Dios, acerca del mundo, de la sociedad, de la fe, de la familia, de la misión, de todo, ¿no? O sea que todo lo que definimos, ¿no?, dentro de la familia, en la sociedad, en la iglesia, con uno mismo, ¿no?, en su propio corazón, todo eso lo vamos derivando desde la palabra de Dios y no lo contrario, ¿no? Ser ciudadanos del cielo implica un largo y a veces doloroso proceso de lectura bíblica, de interpretación bíblica y de vivencia de la palabra de Dios. Largo porque tarda toda la vida, ¿no? Y doloroso porque siempre que leemos la Biblia la tenemos que leer en contra de uno mismo, ¿no? Señor, ¿qué tengo que confesar hoy? Voy a la Biblia y veo lo que tiene que decir el Señor, ¿no? Por tanto, es doloroso. Otra implicación es que nuestra ciudadanía celestial no anula nuestra ciudadanía terrenal. Una cosa no anula la otra, ¿no? Eso nos queda claro, por ejemplo, en el versículo 27 del primer capítulo de Filipenses, que ya lo hemos estudiado antes, donde el apóstol usa el mismo término, ciudadanía, para decir que nuestra conducta de vida, o sea, nuestra ciudadanía, se marca por la forma digna, noble y adecuada en la que reflejamos el Evangelio de Jesucristo en la sociedad. En verdad, ser ciudadanos del cielo potencializa nuestra responsabilidad evangelizadora o misionera en la tierra de los seres humanos. Una tierra y un contexto al que también nosotros pertenecemos. En ese sentido, la ciudadanía celestial nos conduce por los caminos de la propia misión de Dios en el mundo. Y unido a eso, notamos cómo el apóstol Pablo describe nuestra ciudadanía celestial en términos de una gran esperanza en Jesucristo. Para Pablo, debemos ejercer y vivir siempre la fe en el mundo, pero con los ojos puestos en el futuro prometido y garantizado por Dios y aguardado por nosotros. Esperamos ansiosamente, usando esta palabra de forma positiva, ¿no?, pero esperamos ansiosamente la manifestación final de Jesucristo, y eso le concede un sentido más pleno a nuestra vida cotidiana como pueblo misionero de Dios en el mundo. Por último, versículo
por último, ¿no? Versículo 21, ¿no? Número 4, para evitar esa antife de una vida acomodada, versículo 21, Pablo nos habla de vivir la misión, la vida cristiana, con la firme esperanza en la resurrección final. Al enraizar nuestra espiritualidad cristiana y nuestros referentes de vida en los cielos, en Dios y en su palabra, y no en nosotros mismos, como afirmó el apóstol, versículo 16, también versículo 20, ahora Pablo nos presenta su sentido más profundo, más pleno, ¿no? Para él es muy importante la diferencia entre buscar en Dios o buscar en uno mismo los referentes de vida. Para el apóstol, esos son dos cosas que no se mezclan, ¿no? Que es imposible, ni se acercan la una de la otra, ¿no? Para él es importante esa diferencia porque cuando buscamos en Dios nos estamos comprometiendo con la propia transformación final de nuestro cuerpo físico, y se refiere a la resurrección. Si nos estamos comprometiendo con la resurrección final, con la transformación última de nuestro cuerpo físico en el último día, pues esa quizás sea una de las transformaciones más grandes, intensas, ¿no? Que nos va a pasar, cuanto más las transformaciones que a diario vamos viviendo en nuestro cotidiano. Si nuestro cuerpo físico en su actual estado de humillación resucitará para la vida eterna en la segunda venida de Cristo, asemejándose y asumiendo la misma forma del cuerpo glorioso del Señor, mucho más los valores del reino de Dios transforman constantemente nuestras propias vidas aquí y ahora. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es que la resurrección futura es una expectativa que se debe vivir con profundas implicaciones para nuestra espiritualidad y para nuestra ciudadanía hoy. La esperanza en la resurrección no nos deja acomodados con lo que ya hemos alcanzado, versículo 16, ni tampoco nos limita la fe y la conducta a los referentes humanos, incluso pecadores, que los encontramos en uno mismo. El apóstol amplía estos conceptos asociándolos al tema del poder real de Jesucristo. Cristo nos resucitará de la misma forma como hoy transforma objetivamente nuestros referentes de vida por ser Él el Rey. Eso quiere decir que según el propio poder, su propio poder, Jesucristo nos capacita a someterle a Él todas las cosas, todas las realidades existentes. Porque Él es el Rey absoluto e ilimitado sobre cielos y sobre la tierra. Por eso mismo Él nos resucitará un día, mientras que hoy nos transforma a diario. ¿Por qué esperamos la resurrección? Porque vemos transformaciones cada día, ¿no? Él nos transforma cada día a la luz de las enseñanzas de su santa palabra para que crezcamos según su voluntad y los principios de su reinado. Ante eso, es significativo que el ejercicio de la misión sea un reflejo de nuestra firme esperanza en la resurrección final. Solo podemos compartir el Evangelio con otra persona. Solo podemos incluso darle un vaso de agua a otra persona si esa expectativa por la transformación final es verdadera en nuestras vidas. Y abre un camino diario en nuestro corazón hacia Cristo, que nos transforma según su palabra. Además, el ejercicio de la fe y de la evangelización por la Iglesia es resultado del reino eterno, del reinado eterno de Cristo sobre todas las cosas. Él no es rey solo sobre nuestro corazón. Y la sociedad no está ahí abandonada en manos de Satanás, de ninguna manera. Cristo es rey sobre todas las cosas, sobre
tierra y cielo, ¿no? Es Rey absoluto sobre todas las cosas. Y únicamente por ser Cristo el Rey y por estar Él reinando de manera universal e ilimitada, es que existe la fe. Es la única razón por la que existe la fe y que es posible hoy vivir esa fe bajo la esperanza en la resurrección final. Es con esa idea, es con ese concepto que introduce Jesús la gran comisión de Mateo 28, ¿no? Por tanto, esa misión, la gran comisión, la espiritualidad, la esperanza cristiana, la vida de servicio cristiano, se vincula profundamente con la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de nuestros cuerpos. Ahora sí, por último, el capítulo 4, versículo 1, para evitar la antife de una vida acomodada, el apóstol en ese primer versículo del capítulo 4 nos habla sobre la necesidad de involucrarnos constantemente con el servicio, con la obra, con la misión, gastarnos en su obra, enfermarnos por su obra. Si hace falta, pues morirnos por su obra, ¿no? Desde el versículo 16 vinimos viendo la importancia de enraizar nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestros referentes de vida en Dios y en su palabra, no en nosotros mismos. Ahora el apóstol Pablo concluye su pensamiento exhortando de forma muy amorosa a los filipenses y a nosotros también, a que nos mantengamos firmes y creciendo en la madurez encontrada en Cristo Jesús. La manera como el apóstol se dirige a los filipenses es muy importante aquí. Los considera como verdaderos hermanos a quienes ama y echa mucho de menos debido a la distancia y el tiempo que les aparta. Acordémonos de que al escribir estas palabras, Pablo estaba preso en Roma y que había recibido la visita de un emisario de la iglesia de Filipos, ¿no? ¿Os acordáis de Epafrodito, que estudiamos un poco su historia? Que le había llevado recursos suplidos por esa iglesia al apóstol. Y esta acción de fe por parte de la iglesia ha sido su respuesta a la acción misionera de Pablo, puesto que ha sido por medio de su ministerio que aquellos hermanos, que aquella iglesia llegó a existir, que aquellos hermanos llegaron a conocer a Cristo y la iglesia fue establecida en Filipos. Tenemos esa historia en Hechos capítulo 16. Por eso Pablo los considera su alegría y su corona. En esa actitud amorosa y misionera de la iglesia, ha encontrado Pablo una respuesta de Dios para su vida en aquel momento, un momento que estaba en prisión, ¿no? Lo que ha fortalecido el vínculo y el amor que ya había entre él y los filipenses. Así siendo, de esa manera, la relación entre Pablo y la iglesia, definido por hermandad, por amor, por echar de menos, esas tres expresiones están ahí en el versículo 1, ¿no? Hermanos, amor y echar de menos. Pues definido por esas tres palabras, vemos que la relación entre Pablo y la iglesia es el resultado de su compromiso, del compromiso de ambos con Dios, ¿no? Con el compromiso de ambos con la obra de Dios, con el ministerio de Dios en el mundo, por parte de Pablo, por parte de la iglesia en Filipos. No hay como desvincular estos lazos sin que la relación fraterna se vea completamente comprometida. Ante eso, la exhortación paulina a los filipenses es que sigan por el mismo camino en que ya estaban, permaneciendo firmes en el Señor. Ha sido el Señor quien los mantuvo caminando, para que no consideraran suficiente el vivir acomodados con lo que habían ya alcanzado. Más bien, el Señor les proporcionaba el vigor de su palabra para que pudiesen avanzar en vivir la fe
manifestada por medio de acciones concretas de una vida cristiana concreta. Los filipenses lo sabían muy bien y se disponían en las manos de Dios para servir generosamente con sus recursos. Eso lo vamos a ver en los versículos 18 y 19 de este capítulo 4, pero también con sus propias vidas, ¿no? En el caso de Epafrodito, capítulo 2. Actitudes como la del apóstol, actitudes como la de los hermanos filipenses, son actitudes fundamentadas en Dios y en su palabra, no en uno mismo. No pensemos que se fundamentan en la acomodación personal y en nuestros propios criterios humanos. La fe se vive en base a constantes transformaciones por la palabra de Dios, de forma comunitaria, fraterna, participativa, comprometida, los unos con los otros. La antife, que se establece al acomodarnos a lo que ya hemos alcanzado, la antife debe, por lo tanto, ser expulsada de nuestras vidas, ¿no? De nuestra vida personal, de nuestra vida como familia, también de nuestra vida como iglesia, para que podamos caminar firmes en la verdadera fe en Cristo en este mundo. Con estas palabras del apóstol Pablo, creo que aprendemos que hay un largo camino de vida cristiana que nos aguarda a todos nosotros, pero con las miradas siempre ahí puesta en el autor de nuestra fe, en el perfeccionador de nuestra fe, que es Cristo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Amén.